tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en Irlanda en 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis hallar a la venta si la queréis adquirir en la Casa del Libro El Corte Inglés o en Amazon o en la misma página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, soy Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, el 28 de febrero, que a propósito del Día de Andalucía, sobre una exposición de carteles taurinos que él actuó como mediador, y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Hago novelas espontáneas, narras de viva voz, como La Torre de Piedra, Costa de Castillo de Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que ya os había deslizado de que iba a hablar, como son las malas compañías. Tenemos amistades que son un tesoro, porque dice la Biblia que el que tiene un amigo tiene un tesoro, y que es verdad, pero luego hablamos de las malas compañías, es decir, esas compañías que nos llevan muchas veces a hacer cosas que no quisiéramos, pero que sobre todo cuando somos muy jóvenes nos dejamos arrastrar y nos llevan a la derrota, nos llevan incluso al vicio, nos llevan incluso al pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? La Biblia es clara y nos dice que lo que tenemos que hacer es ir con personas que sean temerosas de Dios, aunque no tenemos que rechazar a nadie, en el sentido de hacer bien a todo el mundo para llevarlos al Señor y que todos tengan la salvación por medio de Cristo, pero una cosa es esa y otra es, de alguna manera, hacer amistad con personas que no nos van a aportar nada nuevo, ahí digo nada nuevo, nada bueno, y que además incluso nos pueden llegar a arrastrar a hacer cosas malas, porque a pesar de que el bien es mucho más fuerte que el mal también tiene mucho poder, y a las personas que no están con el Señor y a las personas que no son salvas y a las personas que no tienen temor de Dios, les puede llevar a un camino que no es precisamente el que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vayamos por el camino angosto, por el camino difícil, por el camino de la salvación, y no por ese camino ancho y florido en el que muchos van allá y pierden la salvación y lo pierden todo. Pierden todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios quería para todos nosotros. Muchas veces he dicho que Dios no tiene acepción de personas, es decir, que no tiene unos consentidos, unos muchos, los otros nada, sino que simplemente vino a la tierra Cristo para salvar a todo el mundo, a toda la humanidad, de lo que es la esclavitud del pecado. Entonces las amistades hemos de saber elegirlas conforme a la palabra de Dios. Entonces cuando estamos con Dios, somos salvos, el Espíritu Santo también nos llega a influir y Dios nos va quitando aquellas amistades que pensábamos nosotros que eran buenas, porque eran muy simpáticos, porque lo pasábamos muy bien con ellos, y sin embargo no son amigos nuestros. Nos ha pasado a todos que hemos tenido amigos, incluso de la infancia, que luego nos han decepcionado, nos han traicionado, nos han criticado y se han convertido en nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque el amigo que falla es que nunca fue amigo. Y esto podríamos utilizarlo ya no solamente en un sentido espiritual, sino incluso mundano. Por lo tanto, cuanto más cerca de Dios estemos, nuestras amistades serán más de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero es que esto es así. Y cuanto más lejos estemos de Dios, tendremos unas amistades que no serán para nada buenas. Entonces, cuando vemos los amigos de una persona, vemos a la persona. Por lo tanto, si nosotros no somos borrachos, no vamos a ir con borrachos, si nosotros no tomamos drogas, no iremos con drogadictos, si nosotros no somos inmorales, no iremos con personas inmorales. Si nosotros somos creyentes y pensamos que Cristo
nos ha salvado en la cruz del Calvario y tememos a Dios, no iremos nunca con personas que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a perjudicar. Y muchas veces el diablo, que se las sabe todas, Satanás y sus ángeles malos, que nos han estado observando durante casi 6.000 años y saben muy bien de dónde cojeamos, nos va empujando y nos va metiendo en una bola que muchas veces utilizan nuestros amigos o a esos supuestos amigos, incluso a familia, ¿para qué? Para perjudicarnos y para irnos influyendo en que dejemos la Biblia, en que dejemos la palabra de Dios, que no oremos y que nos dediquemos a diversiones, porque esto todo el mundo le gusta, la diversión, el pasarlo bien. No digo yo que sea un pecado, ni mucho menos, porque Dios quiere, por ejemplo, ahora es fantástico, estamos en una época vacacional, si tenemos esta suerte en la naturaleza, lo que he dicho yo muchas veces. Ahora, esto no nos tiene que quitar de pensar en el Señor, orarle a Dios todos los días de nuestra vida, no solo lo bueno, digo lo malo, sino lo bueno, orar por otros y sobre todo no dejar el escudo de la fe, la armadura de Dios, la lectura de Dios, la prédica de Dios. ¿Por qué? Porque si no, poco a poco nos van arrastrando el diablo y sus ángeles malos a cosas que no son para nada cosas de Dios. Entonces el que se piense que porque es salvo y porque cree en Dios todo le va a ir bien, pero no me refiero a irle bien de que no le va a pasar nada malo, sino que encima con sus fuerzas va a poder o que Dios lo va a hacer todo por él, está muy equivocado. He hablado de que efectivamente el hecho de creer en Dios no quiere decir que todo nos salga bien, aquella de la teoría de la prosperidad, hablo muchas veces, tampoco quiere decir que Dios nos va a salvar de todo y evidentemente como Dios nos dio un regalo extraordinario como es el libre albedrío, tampoco pensemos que Él lo va a hacer todo. Es decir, que nos va a impedir que nosotros hagamos el mal, nos va a impedir que nosotros, en lo que decía, ¿no?, de las malas compañías, no nos mezclemos con malas compañías, porque esto no lo va a hacer Dios. Es verdad que el Señor, en su infinita misericordia, sabe perfectamente de qué pie cojeamos, que somos débiles, el espíritu está presto, pero la carne es débil, que decía Pablo, pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada. Dios va a hacer en cuanto vea que nosotros estamos haciendo o estamos de alguna manera pidiendo la ayuda, porque nadie está tentado más allá de sus fuerzas, Dios está al cargo de todo, nadie peca por obligación, sino por devoción, por gusto, y entonces si Dios ve en nosotros esa voluntad de no pecar, esa voluntad de no hacer el mal, sino todo lo contrario, que esto es lo que diferencia a un creyente de un no creyente, uno que es salvo, que está con Dios, el temor de Dios, no voy a hacer esto porque a Dios le puede ofender, voy a hacer esto pero me retiro o me reprimo porque Dios no quiere, y esto es algo que si no fuera, lo he dicho muchas veces, si no fuera por el Espíritu Santo, nunca lo podríamos conseguir, porque por nuestras fuerzas no lo vamos a conseguir. Esto es como el mito de la eterna juventud, la fuente de Ponce de León, siempre vamos a ser jóvenes, siempre. Esto es un error porque nos vamos dando cuenta de que eso lo dejamos atrás. Siempre vamos a tener salud, tampoco. Siempre vamos a tener riqueza, tampoco. Es decir, que a lo largo de nuestra vida, aunque más o menos nos vaya bien, siempre vamos a atravesar momentos de altibajo. No siempre estaremos en la cumbre, no siempre todo será fantástico, sino que vamos a tener tristeza, vamos a tener momentos de pena, pero esto solo lo podremos de alguna manera superar cuando realmente estemos con Dios. Y ahí es cuando nos daremos cuenta de que Dios vela por nosotros. A sus hijos les da una fuerza, nos va dando un convencimiento de que las cosas ocurren por alguna circunstancia. Es decir, Dios no se lava las manos y dice, mira, el ruedo, ahí te quedas. Un padre mira por sus hijos, pues Dios mira mucho más por nosotros porque nos ha dado la vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Si Dios no nos hubiera amado, su Hijo Cristo no hubiera venido al mundo, ¿y para qué se hubiera sacrificado? Para nada. Por lo tanto, no tengamos esa depresión, esa tristeza que tiene el mundo cuando ve alrededor suyo todos esos acontecimientos horribles, que si la sequía, que si el cambio climático, que si ahora viene la guerra de Ucrania, que el aumento del precio tal, el aumento del mal, que además va cada vez peor,
porque nos estamos dando cuenta que incluso gente que nunca lo hubiéramos imaginado está en un estado de rebeldía constante. El mal, la rebeldía se va aumentando, se va incrementando y pensemos que la inmoralidad es la puerta de muchos males. El pecado es lo que trajo la maldad, es lo que trajo las maldiciones a partir de esa desobediencia de Adán y Eva. Por lo tanto, ya que miramos y tenemos que mirar por nuestra salud física, por nuestra salud mental, más tendríamos que mirar por nuestra salud espiritual. Ver lo bueno, ver lo malo y dar las gracias a Dios en todo momento, en todo lugar, aunque nos demos cuenta de que tenemos alrededor nuestro, esto ya lo dije ayer, muchas cosas malas. No hay perfección absoluta y cuidado de aquel que se piense que todo le va a salir bien y de que está tan convencido de que es recto, de que nunca va a caer. Cuidado con estas cosas, porque vamos a caer como cualquiera. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es el dar a entender de que la vida es bonita, de que la vida vale la pena vivirla, pero siempre con el temor de Dios. Porque así seremos vencedores y más que vencedores. Tendremos algo que una persona que no cree no lo tiene, que es la vida eterna. Y es curioso como el hombre, teniéndolo todo, con Cristo, con Dios, desprecia muchas veces, que esto es el pecado imperdonable, desprecia ese sacrificio tan extraordinario que hizo Cristo por nosotros, por todos nosotros. Cristo se sacrifica en la cruz cuando podía haber dicho que no, por amor a nosotros. Entonces, seamos de alguna manera agradecidos y obedezcamos al Señor. Y bueno, ya terminando, para terminar, decir que estas amistades que llaman tóxicas, esas malas compañías, esas malas amistades, nos pueden llevar a circunstancias muy graves, a precipicios espirituales que luego van a ser muy difíciles de salir de ellos y que muchas veces nos vamos a encontrar o se van a encontrar este tipo de personas que han destruido su vida porque la juventud pasó, porque aquella fiesta en fiesta se terminó y son presas del alcohol, son presas de las drogas, son presas de muchas cosas malas, de prácticas demoníacas, se suicidan, van acabando con el ocultismo, van acabando en cosas malísimas cuando tenían ante sí un futuro brillante, un futuro prometedor, si lo hubieran dicho sí a Dios y sí a Cristo. Y confiemos, como siempre digo, en Dios, en el Cristo, porque así seremos más que vencedores. Cristo venció al mundo y quiere que nosotros también lo venzamos. Y esto es todo lo que quería decir sobre las malas compañías y gracias por haberme escuchado.